de 400.000 millones de estrellas y cada estrella es como mínimo como nuestro sistema solar, como mínimo como nuestro Sol. Tengo que deciros que nuestro Sol es una estrella de tamaño medio tirando a pequeño. La Vía Láctea vista desde más cerca, esto no es una imagen real, es una recreación. Tiene ese aspecto, un centro, un foco, como veis, de color más claro, que luego hay una serie de brazos que lo circundan como una especie de espiral, de hélice. Esto tiene movimiento, efectivamente. Esto se está moviendo. Y nosotros, nuestro sistema solar, estamos ahí, en ese puntito. Ahí está nuestro Sol. Este es el brazo de Orión. Y en ese brazo está nuestro sistema solar. Ahí habitamos. Los astrofísicos dicen que nuestro Sol está en los suburbios de la Vía Láctea, en broma. Vamos a ver el ciclo estelar, no solo de las estrellas de la Vía Láctea, sino en general. El ciclo estelar empieza por una nebulosa que se caracteriza porque en el centro contiene gases, principalmente hidrógeno y helio, y en la periferia contiene una mezcla de gases, pero empiezan a haber elementos pesados, con muchos más protones y electrones en sus átomos. Bien, esa nebulosa puede dar origen a una estrella promedio como nuestro Sol o a una estrella masiva más grande, con mayor masa. Si es una estrella promedio, aparece luego en su vida, miles de millones de años, una gigante roja. Nuestro Sol está en esta fase. Pasará a ser gigante roja, luego nebulosa planetaria y una enana blanca, para extinguirse y acabar su vida. La nebulosa planetaria se diferencia de la nebulosa en que la planetaria contiene más elementos minerales más pesados que la nebulosa, que contiene básicamente hidrógeno y helio. Consideremos una estrella mayor que nuestro Sol, la que se llama masiva, porque tiene mucha más masa. De ahí, en su ciclo, pasa a ser una supergigante roja. Ahora veremos qué es eso. Y luego la supernova. Ahí es donde vamos a detenernos. Y eso es en la supernova lo que han podido descubrir respecto de las ondas gravitacionales. Y la supernova tiene dos caminos, o estrella de neutrones o un agujero negro. Bien. Vamos a la supernova. Hay dos clases. La roja, la gigante roja, la supernova roja, que está basada en la composición de hidrógeno y lo está agotando porque lo quema. Entonces, el quemar el hidrógeno no quiere decir que desaparezca, sino que se separa la unión que había entre el protón y el electrón. Lo que combustiona es la energía que los mantiene unidos. No puede destruir ni al protón ni al electrón. ¿Queda esto claro? El quemarlo no quiere decir destruir las partículas que componen a un átomo, sino su asociación. Después tenemos su contraparte, la llamada gigante azul. Se caracteriza porque tiene una energía mucho más potente, mucho mayor, de mucha mayor frecuencia, su vida es mucho más corta y son muy escasas. Se ven muy poquitas gigantes azules, duran muy poco tiempo, debido a que tienen una enorme masa y esta enorme masa cuando combustiona lo hace rápidamente, con un inmenso destello de luz, pero que dura poco.
Luego tenemos muy poco tiempo para estudiarlas y no hemos deducido nada de la gigante azul, sí de la gigante roja. Vamos a ver cómo hemos llegado a descubrir que una estrella puede contener hidrógeno, helio, hierro y otros elementos. Lo hemos descubierto porque hemos visto el espectro que cada mineral, cuando está sujeto a determinada presión y temperatura, combustiona y emite un espectro respecto de un determinado color. Sería demasiado larga la lista para exponeros materiales y colores, pero básicamente, mirad, cuando hay en una estrella elemento sodio, este provoca un color amarillo. Si es el bario, un verde, cobre, el azul, estroncio, el rojo, y el titanio, la gama de grises y plateados. Esto es lo que ha llegado a la pirotecnia para, incorporando estos elementos minerales a la pólvora, provocan esos cohetes con los colores debidos. Pues bien, vamos a la supernova. Una supernova se caracteriza porque en su núcleo predominan dos minerales, el hierro y el níquel. Otros, pero básicamente hierro y níquel. En la periferia predominan hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicio, una serie de minerales que, como veis, van desde el silicio, que es más denso que los demás, hasta el hidrógeno, que es el más liviano. Todos estos elementos están en permanente combustión y como el ejercicio del núcleo es contractivo y ejercita un movimiento de rotación, a estos minerales los expulsa hacia afuera, es decir, hacia el espacio. Y vemos que de esa supernova están saliendo toda esta lista y más de elementos lanzados a inmensas velocidades hacia el espacio. Bien, ¿qué ocurre luego? Que el núcleo se va condensando. Este hierro y níquel, debido a la enorme presión y temperatura, se deshace. No es que se funda, sino que la asociación de protones y electrones para formar un átomo de hierro se desasocia, se rompe esa asociación y todo eso libera energía y la liberación de energía hace que empiece a causar una expansión hacia la periferia. Pero todavía en la periferia hay un centro gravitatorio que mantiene colapsado a ese núcleo. Aparecen, en lugar de elementos minerales, fotones y neutrones, porque al desasociarse estos protones y electrones, provocan fotones que son energía y neutrones porque continúan asociándose un protón con un electrón y un neutrino, y eso forma un neutrón. Perdonadme por las palabras. Bien, tengo que aprovechar la ocasión de los fotones para deciros que en la cultura popular se afirma y se maneja la idea de que todos los fotones son iguales y que todos tienen la misma energía. No es cierto. Ningún científico afirmará esto, por una razón, y la comprenderéis rápidamente. Conocéis la ecuación de la teoría de la relatividad: energía igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Muy bien. Si hay energía, hay masa. Y al contrario, si existe masa, es porque hay energía. Se observan fotones con muy distinta energía, lo cual quiere decir que han de tener muy distinta masa.
según esta ecuación. Pero, ¿cuál es el convenio científico para poder aplicar el valor de la energía y de la masa de un fotón a las ecuaciones del estudio de la luz, del electromagnetismo? El convenio es que todos los fotones, teóricamente, vamos a considerar que tienen masa cero. Según esta ecuación, masa cero equivale a energía cero, y esto no es verdad. Por lo tanto, debido a ese convenio, podemos calcular fotones para el estudio de la luz, y en las ecuaciones que son objeto de este estudio son resultados muy exactos respecto de la luz que físicamente podemos ver. Cuando nos lanzamos hacia el ultravioleta o hacia el infrarrojo, los resultados son cada vez más dispares, más erróneos, por lo tanto, más equivocados. Pero continúa el convenio científico de que todo fotón ha de tener masa cero para aplicarlo a las ecuaciones de la luz que podemos calcular. De ahí se comprende que se puede afirmar que todos los fotones son iguales, masa cero, y que tienen la misma energía, pero ni una cosa es verdad, ni la otra tampoco. Una vez aclarado eso, continuemos con nuestra supernova en el proceso de cómo se gesta la vida. Aparece un momento en que este núcleo contiene tantos neutrinos que todo el núcleo son neutrinos. Ya no hay neutrones, ya no hay fotones, aquello es pura energía. Y empieza a colapsar la envoltura. Toda esta envoltura que contiene básicamente gases de nitrógeno, de hidrógeno y de helio. Llega un momento en que el colapso provoca que el contacto de la neutrinosfera o conjunto de neutrinos con la periferia de los gases explosione. Y cuando explosiona, lo hace con una inmensa llamarada, y cuando vemos esa llamarada en el firmamento es lo que llamamos supernova. Hasta que no hace esa llamarada y hasta que no se provoca esta explosión, para nosotros no existe tal supernova. No la conocemos como tal, no la podemos observar. En 1604 se pudo observar una supernova durante aproximadamente 3 semanas. De tal manera que a plena luz del día, esto no es una imagen real, pero a plena luz del día parecía que hubieran 2 soles, porque se veía el sol y tan brillante como el sol, una supernova. Galileo Galilei sí que lo pudo ver y lo dejó escrito. Bien. Vamos a ver dónde está el origen de la vida en las supernovas. Pues resulta que a una temperatura de 100 millones de grados, fijaros la barbaridad, 100 millones de grados, el centro formado por helio y la periferia por hidrógeno empiezan a fusionarse y empieza a provocarse lo que científicamente se denomina nucleosíntesis, y consiste básicamente en que el hierro y el níquel empiezan a formarse porque se asocian átomos de hidrógeno y de helio para formarlos, para formar hierro y níquel. Hacen falta 26 átomos de hidrógeno o 13 de helio para formar 1 de hierro, y así podéis ir formando el níquel. Bien, una vez empiezan esos elementos pesados a formarse, debido a que cada vez se comprimen más, aumenta más la presión y la temperatura, y vuelven a destruirse aquellas asociaciones y se vuelve a formar otra esfera de neutrinos. Empieza la vida. Porque esa esfera de neutrinos colapsa
con los gases y reacciona con los gases del exterior y empieza la nucleosíntesis, la transformación de unos elementos atómicos en otros, porque se incorporan protones y electrones sucesivamente a los átomos. Y empiezan a aparecer elementos livianos como el carbono, el flúor, el sodio, uno intermedio como el calcio, que le hacen falta 20 electrones y 20 protones, pero también elementos pesados, como el uranio, que tiene 92, como el oro, sí, oro, que tiene 79, o el platino, que tiene uno menos, 78. Por lo tanto, continuamos. ¿Dónde está el origen de la vida? En que esta nucleosíntesis tiene una reacción básica, y es esta. Debido a esa enorme temperatura, decimos 100 millones de grados, pero no sabemos con certeza si son exactamente esos o muchos más, pero como mínimo esos, porque es la energía necesaria para que un átomo de carbono pueda fusionarse con otro de helio y que aparezca un átomo de oxígeno. Carbono con nitrógeno, con oxígeno, empieza a formar aminoácidos. Cuando estos aminoácidos empiezan a fundirse entre sí, forman proteínas. Y cuando las proteínas empiezan a asociarse entre sí, forman una cadena de ADN. Y una cadena de ADN, ¿qué es lo que define a un organismo vivo, tanto vegetal como animal? Luego, el origen de la vida está en las supernovas. A partir de la consideración de que el origen de la vida, el origen físico de la vida, está en el ciclo estelar y precisamente el que corresponde a la evolución de una supernova, vamos a considerar que ya existe, ya está formada la vida y la conciencia. Y eso que llamamos conciencia, entramos en la segunda parte de la charla. Vamos a ver qué es el consciente y el inconsciente. Y cómo empezó el estudio de todo esto con un francés, Alfredo Binet. Todo empezó porque en la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán provocaba muchas bajas en el ejército inglés debido a la forma del casco de los soldados ingleses. Dejaba al descubierto la parte trasera de la cabeza. Por lo tanto, metralla y balas podían penetrar hiriendo de gravedad al soldado, no matándole en la mayoría de los casos. Eso observaron los médicos, que en estos soldados heridos lo que veían en el ojo izquierdo lo registraba la parte derecha de su cerebro. Hay una inversión. Y lo que veían en el ojo derecho estaba registrado en la parte izquierda del cerebro. Empezaron a estudiar este fenómeno y vieron que se correspondía también no solo con los ojos, sino también con los oídos. Y empezaron a estudiar los actos conscientes a partir del momento posterior a la herida que podía realizar o no ese soldado herido. Y empezaron a determinar que el ojo tiene lo que se llama un punto ciego. Y es que todo lo que vemos se refleja en toda la superficie ocular, excepto la parte trasera de nuestro ojo, que es precisamente en donde nace el nervio óptico que conecta ojo con cerebro. Esta parte no refleja imagen ninguna. Sin embargo, nosotros no vemos imágenes entrecortadas, ni a medias, ni fraccionadas. Las vemos enteras. ¿Quién reconstruye esa parte que el ojo no ve? El cerebro. ¿Cómo se sabe esto?
estudiando lo que se llama movimientos sacádicos. Inconscientemente, cada 16 horas aproximadamente, que es el tiempo que permanecemos despiertos, estamos moviendo a izquierda y a derecha con gran rapidez y sin darnos cuenta, unas 100.000 veces cada día nuestros ojos, para completar esas imágenes que creemos que tenemos el ojo fijo y sin embargo nuestro ojo está vibrando. Si las imágenes que el ojo envía al cerebro fueran, resultaría imposible ver en una película la secuencia de esas imágenes. Lo veríamos todo que no se corresponde, todo borroso. ¿Quién se encarga de recomponer de manera nítida, y no solo recomponer, sino de interpretar esas imágenes? El cerebro. Hay una parte del cerebro que recompone la imagen y hace que interpretemos. Pero eso es gracias a nuestro cerebro, que recompone la parte que tanto ojo como oído no le envían como información. El estudio de todo esto que os presento llevó a establecer que la vida se manifiesta a través de la conciencia en 3 elementos, lo que se llama la tríada de la conciencia. Los 3 elementos son el inconsciente, el consciente y el subconsciente. ¿Cómo funcionan? Hay mucho para hablar de esto, pero resumámoslo de manera clara. El inconsciente es aquellos actos que realizamos, como la palabra dice, sin apenas darnos cuenta. ¿Nos damos cuenta de que cuando comemos el estómago hace la digestión? No. ¿Controlamos la digestión? Tampoco. Esto es un acto inconsciente. ¿Controlamos los latidos de nuestro corazón? Ahora late, ahora no, más deprisa. No, nuestro cerebro no se ocupa. Luego hay una cantidad de movimientos y de actos inconscientes que nos están rigiendo y a la vez permitiendo vivir. Bien, cuando una parte de nuestra mente capta una parte de nuestro inconsciente y queremos darnos cuenta de algo y lo convertimos en consciente, es decir, cuando elegimos qué queremos hacer, eso es el consciente. Cuando esa elección se repite una y otra y otra y otra vez, acaba un momento en que ya no tenemos que volver a hacer otro esfuerzo para ser conscientes, porque ya lo estamos siendo. Cuando llega ese momento automático, es cuando esa parte de conciencia revierte a lo que se llama subconsciente. Y tenemos un acto más, como el latir del corazón, o el acto de digerir todo aquello que comemos. Pasa a ser subconsciente. Luego hay un ciclo entre el entre el cons y el sub, inacabable. Una parte de nuestro inconsciente se incorpora a nuestra parte consciente porque hemos elegido y hemos decidido, para cuando ya no hay que esforzarse en volver a elegir, lo hacemos ya de manera automática, se incorpora al subconsciente. Es muy interesante estudiar este ciclo respecto del comportamiento humano. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardo en completar un ciclo? ¿Cuánto tiempo tardo en una parte de mi inconsciente que no controlo? Convertirla en consciente, empiezo a controlar. Para cuando ya no tengo que esforzarme en ejercer ese control, lo incorporo a mi subconsciente. ¿Cuánto tiempo tardo en todo esto? Esto ha derivado en el estudio de la parte mental
del ser humano, y uno de los pioneros de este estudio fue Alfred Binet. Alfred Binet se caracterizó por intentar medir el rendimiento escolar y el test de inteligencia, a ver cuán inteligentes somos. Murió en 1911, pero triste porque veía que se estaban aplicando sus tests de inteligencia para cuantificar y encasillar a un alumno. Y si un profesor localizaba que el test de inteligencia de un alumno era bajo, no le hacía caso, no le prestaba la atención que otros alumnos sí que se las prestaba. Murió triste por este hecho, porque se utiliza su test de inteligencia para considerar en mayor grado a unos alumnos y desconsiderar a otros. Esto no es la teoría constructivista, esto es la teoría conductista. Bien, intentó calcular el tiempo que os he mencionado antes, pero en su época no había tal tecnología y no pudo llevarlo a cabo. Sin embargo, su legado, en base a ese estudio de los rendimientos escolares, sí que constituye un aspecto novedoso de la conciencia. Y es que se ha llegado a determinar que esa parte inconsciente que nos rige constituye un 95% de los actos que realizamos. Esto no quiere decir que todos tengamos el 95%. Hay una media y es una estimación. Por lo tanto, como tal, debemos adoptarla y no como una única verdad. Y el resto, un 5%, se correspondería con aquellos actos que decidimos de manera consciente. Según esta teoría de la mente, no estamos atentos, no hemos desarrollado la capacidad de atender. No nos atendemos a nosotros mismos ni a nuestro entorno y, por supuesto, no atendemos suficientemente a las personas que forman parte de nuestro entorno. Parece ser que el estudio de la teoría de la mente deriva, y desde tiempos bastante atrás, en lo que se viene llamando ahora atención plena, mindfulness, tipos de yogas para potenciar la atención de un individuo. Date cuenta de algo, pero date cuenta de lo que ocurre en ti, deja al de al lado, date cuenta de eso. La atención, ser consciente. Y fijaros si viene de atrás, que Sócrates ya preconizaba un método de atención que ahora se denomina en términos filosóficos la mayéutica, y que consiste precisamente en eso. Formúlate una pregunta. Si eres capaz de formularte una pregunta es porque has dudado. Si tienes duda es porque no aceptas lo que sabes y quieres saber algo mejor, otra cosa. Busca una respuesta. Cuando la encuentres y tengas satisfacción por la respuesta, la incorporas a tus conocimientos. Vuelve a dudar, vuelve a preguntarte otra cosa, vuelve a buscar otra respuesta. Este ciclo de buscar una respuesta formulando una pregunta no es otro más que el inconsciente, consciente, subconsciente. Es el mismo con otros nombres. Luego, lo que estamos hablando ahora de teoría de la mente, el mindfulness, los yogas mentales de relajación, de atención, etc., no es de ahora, viene de muy atrás. Si viene de muy atrás y todavía lo estamos practicando hoy, es porque aún no hemos desarrollado suficientemente la capacidad de la atención plena. Bien, el experimento que no pudo realizar Alfredo Binet, sí que lo realizó Benjamin Libet.
recogió el legado de Alfredo y con la tecnología imperante en la época, nació en 1916, pudo desarrollar esa tecnología y definió, ya es interesante, definió a la conciencia como la relación que existe entre la idea y la acción. Volvemos a la charla pasada, idea y hecho. La relación que existe entre idea y acción es lo que, según Benjamin Libet, es la conciencia. Vamos al experimento. El experimento consistía en que a una orden, las personas que se prestaron a realizarlo tenían que levantar la mano y aceptaron colocar en sus cabezas electrodos para ver el tiempo de respuesta del cerebro y del levantamiento de la mano. Como entonces había tecnología para poder medir milisegundos, se pudo observar que cuando el monitor daba la orden, el cerebro de las personas realizaba un proceso anterior a cuando las personas levantaban la mano. Pero las personas no percibían que levantaban la mano hasta que los músculos del brazo se movían en ese sentido. Es decir, no percibían la actividad de sus cerebros escaneando sus cuerpos ante la posibilidad de que levanten o no levanten la mano. En la imagen veis a este señor que no levanta la mano. ¿Por qué? Porque decide desobedecer y no la levanta. Y su cerebro procesa la orden, levanta la mano, no quiero, y no se mueve. Mientras que los otros, aquí tenéis dos, que sí que obedecen y levantan la mano. En todos los casos, independientemente de que la levantaran o no, se observó un retraso de milisegundos entre el proceso en el que el cerebro estaba funcionando, escaneando cada cuerpo, a ver si podía y decidía levantar la mano, y el momento en que realmente se levantaba la mano. Lo cual corrobora ese 95% de inconsciencia. Hay una parte, hay una gran actividad cerebral de la que no somos conscientes y que no controlamos. Luego esa parte cerebral empezamos a controlarla cuando decidimos hacer algo siendo conscientes de nuestra elección. Y estamos convirtiendo en ese momento una parte de nuestro inconsciente en consciente. Y cuando ese acto lo hemos repetido suficiente número de veces como para que se haga automático en nosotros, lo incorporamos a nuestro subconsciente. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya está incorporado a nuestro subconsciente, el cerebro ya no tiene que escanear ni decidir, levanta la mano. Y tú, ¿quiero levantarla o no quiero levantarla? El cerebro se desocupa de esa actividad porque ya no hay inconsciente en el individuo. Y ese individuo menos inconsciente, intelectualmente es más capaz, porque reduce el tiempo de completar ese ciclo entre inconsciencia, consciencia y subconsciencia. Lo vamos entendiendo. Respecto de este juego de palabras, de conciencia e inconsciencia, consciente y tal, quiero traeros aquí una frase de Carl Gustav Jung, que es muy conocida, pero muy significativa. Es esta: hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, dirigirá tu vida y le llamarás destino. Como que es
conciencia como término intermedio entre el inconsciente y el subconsciente, surgen personajes como Brunelleschi, que son capaces de cambiar la historia de la humanidad y además crear un legado. No él, sino los que siguieron lo que él hizo. Vamos a relacionar al teorema de Tales con Brunelleschi. Esta es la imagen de Filippo Brunelleschi. Tengo que deciros que precisamente él, no sé si llamarle que estaba destinado a hacer lo que hizo, pero era el más apropiado de los seres de toda la humanidad. Era muy feo, gozaba del desprecio social, porque era muy mal, tenía un carácter muy agrio, despreciaba a todos, no quería juntarse con nadie, era un ser muy socialmente apartado. Sin embargo, debido a ese carácter rancio, se atrevió a romper con una norma imperante entonces. Es la que regía el teorema de Tales. Brevemente os lo explico. Tenéis aquí 3 líneas paralelas. Si las cruzamos en cualquier dirección por otras 2 líneas que no sean paralelas, se forman un segmento, es el más grande, y otro el más pequeño de una línea, y de la otra también, un segmento grande y el otro pequeño. ¿Para qué nos sirve eso? Para, dividiendo la longitud del segmento de una línea, el segmento grande, entre el pequeño, A, dividido entre B, nos da un número que es exactamente el mismo que si dividimos el segmento de la otra línea, pero también el grande, entre el pequeño. Nos dan exactamente los mismos resultados, siendo longitudes distintas. En matemáticas esto se conoce como una cuarta proporcional. Cuarta porque hay 4 elementos. Proporcional porque hay una proporción entre una división y la otra. Y esa proporción es en forma de igualdad. Los números son iguales. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver que todo aquel pintor que se atrevía a dibujar 2 líneas que son paralelas, pero que no fueran paralelas, se consideraba inculto, porque no respetaba o no conocía el teorema de Tales. Por lo tanto, en aquella época ningún pintor vendía ningún cuadro cuyas líneas no fueran paralelas, pintadas en el cuadro. Aquí veis que los raíles del tren son 2 líneas paralelas, pero vistos en perspectiva parece que se junten allá. No las vemos paralelas, aunque sabemos que lo son. Pues si algún pintor en esa época pintara los raíles de un tren, suponiendo que existiera, como 2 líneas paralelas, no vendía ni un cuadro, porque era considerado como inculto. El carácter de Brunelleschi le permitió ir en contra de la opinión social y romper con ese tabú. Y dijo, no, en los planos que yo haga, y en aquel entonces estaba diseñando la cúpula de la Catedral de Florencia, 2 líneas paralelas las dibujaré en perspectiva, así, no paralelas. ¿Eres un inculto? Que me digan lo que les dé la gana. ¿Qué provocó esto? Provocó que desde la puerta principal de la Catedral de Florencia, donde se estaba construyendo la cúpula, bajo sus órdenes, veía enfrente el baptisterio de San Juan, cuya fotografía la tenéis aquí. Observar un detalle. ¿Veis cómo esta pared, esta esquina, que es vertical, no la veis vertical? La veis separada en la parte superior cuando en la parte inferior no lo está. Pues esto es lo que Brunelleschi veía.
cuando observaba el baptisterio, veía que siguiendo las esquinas hacia arriba, las líneas que son paralelas, en la perspectiva no se veían paralelas. Y allá arriba había un punto que originaba las líneas de la perspectiva. Igual que las líneas de las esquinas laterales. Siguiendo hay un punto que las origina. Luego, si yo intento dibujar el baptisterio en cualquier distancia, lo dibujaré de manera proporcionada, sin más que trazar líneas paralelas a esta, a la del baptisterio en perspectiva. Y puedo aumentar o disminuir el dibujo que estoy realizando de manera proporcional. Luego los cálculos que yo haga en un dibujo pequeño son exactos a la hora de aplicarlos a un dibujo grande o a la realidad. De eso es de lo que se sirvió Brunelleschi para el diseño de la cúpula de la Catedral de Florencia. Pues bien, como veis, el acto de Brunelleschi permitió que disminuyese a partir de entonces la inconsciencia y empezasen a haber pintores que dibujaran en perspectiva y que se atreviesen a dibujar en su lienzo dos líneas confluyentes en un punto, pero que son paralelas, pero que al hacerlas confluir en un punto las vemos en distancia, como si se salieran del lienzo. Esto dio lugar a ese Cinquecento, a ese renacimiento, tanto en pintura como en escultura, como en todo tipo de artes. Y contribuyó, y algún día quizá hablaremos de ello, Luca Pacioli, que era el maestro de matemáticas de varios autores del Renacimiento, tales como Leonardo da Vinci o Rafael Sancho, a los que explicaba la serie de números que tenían que realizar y cálculos para calcular las perspectivas de acuerdo a esa cuarta proporcional, de manera de que lo que hacían sobre un papel en tamaño pequeño, que fuera exacto y proporcionado a la hora de trasladarlo a un lienzo de quizá varios metros de envergadura. Bien, un acto de rebeldía por parte de Brunelleschi permitió la explosión del Renacimiento. Como ejemplo, y hay infinitos, pero he tenido que elegir, os muestro aquí el de Leonardo da Vinci, entre ellos, en el cuadro de la Última Cena. Como sabéis, está en el refectorio de un convento, pero no se conserva totalmente el original, ya que esto es una puerta que comunicaba el comedor con cocina y rompieron parte del tabique y parte del cuadro para colocar la puerta. Hoy día está tapiada, pero está roto el cuadro. Os lo presento por muchos detalles. Respecto de la perspectiva, daros cuenta, Da Vinci concibió el punto de fuga de su diseño geométrico para todo el cuadro, situándolo en la frente de la imagen de Jesús. Y a partir de ahí empezó a trazar líneas en perspectiva para delimitar las vigas del techo. Como veis, las vigas del techo son paralelas, sin embargo están en perspectiva, pero esa perspectiva no puede dibujarse de cualquier manera, sino de manera proporcional. Y para dibujarla de manera proporcional, Da Vinci tenía que conocer el teorema de Tales y cómo calcular la cuarta proporcional en matemáticas, de lo que se encargaba Luca Pacioli. Numerosos son los detalles que hay en este cuadro. Os remarco dos o tres de ellos. Mirad la V que forman entre la imagen de Jesús
y lo que se creía que era la imagen de Juan el Bautista. Sin embargo, es la imagen de María Magdalena. Hay una V porque en aquella época la V era señal de unión matrimonial. Quiere decir esto que la relación entre Jesús y María Magdalena, según la interpretación de Leonardo da Vinci, es que eran matrimonio. Situó a María Magdalena, Pedro, y este es Judas Iscariote, lo situó como, ¿veis que las imágenes son más pequeñas? Como si estuvieran más alejados de la mesa, como en retrospectiva, detrás de todos los demás. También tiene su significado. Porque la imagen de Judas Iscariote, esta es su mano apoyada sobre la mesa. El estudio de la imagen de Judas Iscariote refleja que hay aquí una posible, interpretable imagen de la cara de un bebé, de un niño, el hijo de Jesús y María Magdalena. Y que Judas Iscariote no es ese personaje tan ruin, no, sino que era un íntimo amigo de la familia y muy querido por Jesús. Tengamos en cuenta que Leonardo da Vinci tenía conocimientos de masonería, de esoterismo, de libros prohibidos por la Iglesia Católica, y las imágenes que nos han transmitido la Iglesia Católica no coinciden con la de los libros antiguos. Y da Vinci sí que tenía conocimiento y leía las escrituras de libros antiguos, pero prohibidos por la Iglesia Católica. De ahí sus diversas interpretaciones. Vayamos a otro detalle. La mesa tiene un mantel y solo en esta esquina hay un nudo. En ninguna otra hay otro nudo. ¿Por qué? Porque en aquella época estaba prohibido a los pintores que firmaran sus obras. Esta es una manera de que Leonardo se burló no solo de la Iglesia Católica, sino de la norma, firmando su obra. Porque con ese nudo, que en italiano es un vincolo, vincolo resucita y se parece a Vinci, el pueblo de nacimiento de Leonardo. Es una manera de haber firmado su cuadro. Y fijaros con estos tres personajes: Mateo, Judas Tadeo y Simón. ¿Por qué? Porque de Mateo no hay nada reseñable, pero de Judas Tadeo se autorretrató el propio Da Vinci. Y aquí tenéis a la derecha la imagen de Da Vinci, que es la representación de Judas Tadeo. Y el Simón, la imagen de Simón Celote, es la imagen del busto de Platón, que ya existía y se conservaba entonces. Por lo tanto, Da Vinci, que era un forofo y un adorador de la filosofía de Platón, quiso incorporarse él con su propio autorretrato y a su querido filósofo, a Platón, en la imagen del cuadro de la Última Cena. Bien, detalles que quizá son anecdóticos, pero que hay muchos y muy interesantes. Otro que también incorporó el atrevimiento de Brunelleschi fue Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, entre otras obras, pintó la Escuela de Atenas con el personaje de la izquierda que simboliza a Platón y el de la derecha a Aristóteles. Bien, el personaje que representa a Platón vuelve a ser el autorretrato del mismo Leonardo da Vinci en el momento de pintar el cuadro. Rafael, que lo pintó Rafael. Y el personaje de la derecha que representa a Aristóteles es la imagen del propio Rafael. Por lo tanto, el Rafael se pintó a sí mismo como la imagen de Aristóteles y a su amigo Da Vinci como la imagen de Platón. Si observáis las líneas que trazó Rafael Sanzio para realizar este dibujo,
precisamente el punto de fuga lo sitúa en el punto medio entre la cabeza de Platón y de Aristóteles. A partir de ahí gesta toda la geometría del cuadro, bien sea la línea de las cornisas de las columnas, cualquiera de ellas, la línea nace del punto de fuga. Bien sean horizontales o en perspectiva, todo nace del punto de fuga. Las líneas de las cornisas en primer plano, como veis, todo nace del mismo punto de fuga. Y otro grupo a la acción. Si hay correlación entre idea y acción, esos dos grupos de neuronas están conectados. Es mayor el impulso eléctrico emitido por dos grupos neuronales conectados que si no lo están. Luego, la capacidad de pensar se mide electromagnéticamente por electromagnética que emite nuestro cerebro cuando estamos pensando. En base a eso, os traigo otra vez al amigo Carlos Jung con otra frase para incorporarla a nuestras ideas. Pensar es difícil, por lo que la mayoría de la gente prefiere juzgar. Si no hemos hablado de Cataluña, quizá hemos dejado de juzgar, pero quizá hayamos estado un poco en línea de prestar atención y comprender qué es pensar, y fijaros el desarrollo del pensamiento, qué es lo que ha suscitado a través de los tiempos, desde que se tiene registro hasta hoy en día. Y el ejemplo de Brunelleschi, etcétera, etcétera, no son más que ejemplos entre los muchos que se han atrevido a tener ideas, a relacionarlas y a crear un hecho como fruto de esa relación. Nunca os acostéis sin descubrir algo que todavía no sabéis. Con esto prefiero finalizar la charla de hoy. Y si lo creéis oportuno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o sugerencia, no sin antes presentaros lo que pretendo que sea la charla del mes próximo. El 23 de noviembre estaremos en la tercera
y hablaremos, como veis, hay mucha ciencia aquí. ¿Para qué demonios nos interesa saber qué es masa y qué es energía? Pues vamos a ver qué es lo que ocurrió con los conceptos de masa y energía y cómo evolucionó el pensamiento humano a través de Newton, Lavoisier y Einstein. Luego, el equilibrio entre energía y masa, lo ideal y lo real. ¿Qué equilibrio hay en nosotros entre lo ideal, que es lo perfecto, y lo real, que puede que no sea tan perfecto? Pues el equilibrio que científicamente se pueda definir energía-masa se corresponde con el equilibrio que psicológicamente hay en cada uno de nosotros respecto de lo que es ideal y de lo que es nuestra propia realidad. Luego veremos Newton cómo conceptuó psicológicamente hablando a la luz y a la gravedad y cómo podemos interpretar eso. Y por último, un gran cambio que igual que Brunelleschi, entre otros, propició, también de un cuerpo a otro. Concretamente, calentando un material, cómo se transmite el calor a otro cuerpo. Pero cómo se transmite el calor. Esa transmisión de energía empezó a crear conceptos nuevos que están derivando hoy en día con lo que llamamos mecánica cuántica o física cuántica y que la veremos en bastante profundidad en este curso, si es que tenéis gusto de escucharlo. Ahora quedo a vuestra entera disposición para todas aquellas preguntas o sugerencias que creáis oportuno, pero con una salvedad. Y es que cualquiera de vosotros que quiera hablar, por favor, hacedlo con el micro cerca de la boca, porque es que se está grabando todo. Y si no os acercáis el micro y habláis sin él, luego no se escucha la pregunta, solo se escucha la respuesta y hay una desconexión entre qué es lo que se ha preguntado para que esté respondiendo eso. Por lo tanto, os pido por favor que cuando queráis preguntar algo, aceptéis el micrófono y así quedará grabado.
galaxia de la Vía Láctea se observa como un simple punto, pero somos capaces de ver mucho más allá de la Vía Láctea con los telescopios que tenemos actualmente instalados en los satélites que lanzamos al espacio a años luz de la Tierra y nos están fotografiando y mandando imágenes. Esas imágenes se procesan a través de ordenadores muy potentes, se componen y se crean las imágenes del universo que conocemos. Y así, en el 79 empezó a hablarse de una clase de estrellas a punto de morir, a punto de extinguirse, que se llaman púlsares. El púlsar es como un disco en determinado plano, pero como un disco, imaginaros un CD, y que por los agujeros del CD salen dos haces luminosos en sentido contrario. Ahora salen los haces, ahora no. Ahora salen, ahora no. Ahora salen, ahora no. Por eso se llama pulsar, porque tienen pulsaciones. Ahora vemos los haces luminosos, ahora no. Y eso nos ha permitido, gracias a estas tecnologías, pues estudiar los púlsares como una de las fases finales de una estrella. Con respecto a las supernovas, ¿se podrían considerar como que son las semillas del universo? Físico, del universo sí. Físico, sí. Y al mismo tiempo, cuando ponía vida y conciencia, los neutrinos serían esa parte de conciencia. Eso ya es una suposición. Sería como la parte espiritual o la interna, ¿no? La del alma. Podría interpretarse así. Cuando no se sabe exactamente qué es algo y que no se corresponde, pues es aventurado afirmar algo que no está demostrado. Que puede que eso que llamamos conciencia, energía, tenga algo que ver con lo más inmaterial que conocemos. Puede que sí, pero un detalle. En tiempos de Demócrito y Leucipo, y hablo de la antigua Grecia hace más de 2500 años, ya se hablaba de que lo más pequeño que existe en la materia es un átomo sin forma. Bueno, pues resulta que hoy sabemos que eso no es lo más pequeño de la materia. Pero entonces se pensaba que sí, que había algo que era el origen y la raíz de todo lo material. Hoy sabemos que no. Cualquier afirmación de ese tipo que no constituya un hecho científico puede que tenga parte de verdad y puede que no. Pero aceptémoslo y expresémoslo como una posibilidad, no como una certeza. Y quizás al menos Eloy, gracias por todo. Mira, a ver si me sé explicar. He visto en tu enunciado al principio que ponías muy claramente supernovas de vida, origen de vida. He supuesto que estabas... un sol, una nana roja, bueno,
infrarroja y después finalmente nuestro universo. Entonces yo he oído decir y tengo la convicción de que la ciencia puede describir perfectamente lo que es un organismo vivo, como tú lo has definido. Perfectamente, cómo es un organismo vivo desde que se forma hasta que se manifiesta en la cadena de ADN y finalmente en nuestro cuerpo. Pero lo que es la vida, con mayúsculas, la que ha creado a esa supernova, no lo sabemos. O sí que lo sabemos y yo no lo he oído. Hay dos. Espera, que contesto, que hay dos preguntas para contestarte. Y si me haces una tercera, se me va la memoria. Cuando hablamos de vida, hablamos de la que conocemos. Pero en todos los ámbitos científicos se reconoce la posibilidad de que exista vida desconocida para nosotros. En la charla que os ha anunciado Juan Rafael el 25 de noviembre, veremos que se están estudiando dos ámbitos en los que se desconocía y creíamos que era imposible que allí hubiera vida. Uno es las fumarolas de volcanes subacuáticos, submarinos, con agua ácida. Que ampliar el concepto de vida. Otro lugar que también os presentaré es en la Antártida, un lago bajo 4 kilómetros de hielo, el lago Vostok, encima justo de la estación rusa Vostok, instalada allí en la Antártida, que están perforando esos 4 kilómetros de hielo para llegar a la superficie del agua, que permanece como agua, y que hay formas bacterianas, por lo tanto vida, sin nada de oxígeno, vida anaerobia. Creíamos que no podía existir vida sin oxígeno, y sin embargo allí hay vida. ¿Cómo se desarrolla aquella vida? ¿Cómo procesa ese agua para extraer el oxígeno sin contacto con el O2 atmosférico? ¿Cómo viven aquellas bacterias? Todo esto se ha llegado gracias a lo que os he mencionado al principio de las ondas gravitacionales y tal. A Giordano Bruno lo quemaron vivo en la hoguera por afirmar que hay infinitos mundos como este. Y la Iglesia Católica, la Inquisición, le preguntaba: si hay infinitos mundos como este, es que hay infinitas humanidades. ¿Quieres decir que hay infinitos Jesucristos? Blasfemo a la hoguera. Pero hoy día, cada vez más, la ciencia está admitiendo la existencia de otras formas de vida más allá de nuestro sistema solar, que es posible que existan, pero que desconocemos. Porque vemos que hay planetas con agua, con hielo, con condiciones que pudiera haber vida, pero no podemos detectar todavía que haya vida. Por lo tanto, cuando hablamos de que las supernovas son origen de vida, me refiero exclusivamente a la vida que conocemos. El origen de la vida que conocemos, sin duda, está en las supernovas, porque el ciclo estelar de una supernova, vemos que nace de una nebulosa, supergigante roja, etc., la supernova, y luego estrella de neutrones o agujero negro, pero aquello acaba extinguiéndose. ¿Cómo acaba extinguiéndose? Convirtiéndose todo en un núcleo de protones y electrones y formando de nuevo otra nebulosa. Y se inicia de nuevo otro ciclo estelar diferente.
Y así, esos ciclos estelares componen todo su conjunto, lo que llamamos cosmos. Luego, el astrofísico no necesita el concepto de Dios para explicar el origen del mundo, de la materia, de lo inmaterial y de la vida. Salió Wolfgang Pauli, un científico del 19-20, y definió a los neutrinos. ¿Por qué? Porque en la próxima charla, quizá creo que veremos que la parte interna de un protón contiene más energía que la que observamos cuando desintegramos ese protón. En los aceleradores de partículas se destruyen protones y se mide la energía de ese protón y se ve que la energía que había dentro de ese protón es mucho mayor que la que se manifiesta cuando ese protón lo destruimos. Esa falta de equilibrio entre una energía y otra, Pauli dijo, tiene que ser alguna partícula que equilibre eso, y a esa partícula le llamó neutrinos. Y resulta que observamos desequilibrios energéticos en la radiación que nos llega del Sol, en la radiación que emite, por ejemplo, el torio o el uranio, elementos radiactivos que están en la Tierra. Esa diferencia se explica por la existencia de los neutrinos. ¿Pero qué es un neutrino? ¿Qué efecto? ¿Cómo se controla? No sabemos nada de los neutrinos. Lo más que llegamos es a eso y a poderlos cuantificar en cuanto a una energía dividida en fracciones lo más pequeñas que podemos, y cada fracción le llamamos neutrino. Pero no podemos hacer más. Hoy por hoy nos limitamos a ese término de vida, si era eso a la vida que conocemos. Pero hay muchas desconocidas. Eloy, es que nos quieres hacer pensar, me imagino, porque te has pasado de la supernova, de la nucleosíntesis, te has pasado a decirnos qué es pensar, ¿no? Y dices... Destino. Por lo tanto, el pensar es intentar ser tú tu propio destino y tu propio regente, y no las circunstancias que te envuelven porque te convierten en un ser inconsciente. Luego, si el aspecto físico de la vida se origina
en las supernovas, porque los materiales de que está hecho nuestro cuerpo se originan en estos ciclos estelares. ¿Cómo llega esa amalgama de elementos materiales a ser consciente y a desarrollar una actividad de pensar? Y os he ejemplificado cómo se piensa y cómo se desarrolla esa actividad con los ejemplos que habéis visto. Pero en fin, os pido disculpas si no lo he explicado lo suficientemente bien. ¿Queda explicado, Pilar? Gracias. Yo quería, solamente creo que es el concepto de las palabras. Quería volver al punto de ella, de la vida. Claro, cuando usted habla de vida, se refiere a la vida física, a la vida material, a la vida originaria de los astros. Pero ya estos astros por sí mismos, como todo el universo, como donde se graban las ondas del Big Bang, todo eso no es vida porque tiene un movimiento y también hay actividad. A lo mejor el concepto de vida es lo que está un poco como es el concepto de la palabra, porque según ella yo también creo que claro, todo en sí tiene vida, porque todo está en movimiento, hay acción, pero claro, no es la vida de las plantas, de los animales, de las células, de estas cosas que son como más físicas, más así. Solamente quería comentar eso. Muy bien. En una ocasión ya lo he mencionado y lo volveremos a mencionar a lo largo del curso, que los más incrédulos, si no los más, entre los más incrédulos respecto de la existencia o no de Dios, son los astrofísicos actuales. ¿Por qué? Porque ven que ese movimiento, esa vida que por tener movimiento tiene una expresión muchísimo más allá de nuestro propio sistema solar y galaxia, vemos que continúa ese movimiento, pero no ven final. No ven final, lo cual quiere decir que si no ven final no hay una envoltura que sea el todo. Luego el astrofísico, como no percibe ese final, sino que en el estudio del ciclo estelar tiene suficiente para poder explicar todo el cosmos, le basta con eso, porque eso para el astrofísico es un hecho científico. La creencia en Dios no constituye un hecho científico. Y luego, cuando el estudiante o el investigador en mecánica cuántica intenta buscar en ese microcosmos, que puede ser inimaginables, que son mucho más pequeñas y que están pendientes de descubrir. Luego, el astrofísico y el mecánico cuántico, si no ven ni principio ni final en nada, difícilmente pueden creer. Desde la iglesia, de las religiones y todo esto, de esta figura incluso con semejanza humana y todo esto, de un ser que es el creador de las cosas. Esto ya creo que a estas alturas tenemos que ya como pasar de esto. Ahora sí que hay algo que no sabemos y no sé si llegaremos a saber o lo que sea en otras vidas o lo que sea, que sí que, porque además es como muy matemático, muy perfecto. Es toda una perfección, parece ser. Entonces, a algo no sabemos qué será, no sabemos, pero bueno, yo creo que es las palabras un poco que a veces pues no tenemos, sí. A mí todo esto un poco uniéndolo, tanto la ciencia como la parte del la Pilar,
una frase de Einstein que dice: la ciencia tiene límites. Lo que no tiene límites es la estupidez del hombre, que entre comillas podría ser el pensar del hombre. O sea, bien por ejemplo por Brunelleschi de rebelarse y ese pensar llevar a un avance, como puedan ser pues por ejemplo las guerras que nos mantienen en otra parte negativa, pues también del pensar del mismo ser humano. Es un poco también que viene a unirlo todo. El otro día creo que os mencioné que creencia y ciencia no son dos caminos opuestos, sino dos orillas del mismo camino. Por lo tanto, el científico primero es filósofo, primero es creyente en sus ideas, y luego de aquellas ideas en las que cree, unas las puede convertir en realidad y comprobar y otras no. Las que son comprobables constituyen ese conjunto que llamamos ciencia, pero las que son incomprobables pertenecen a la creencia, a otra cosa, pero no es ciencia. Entonces aquí respetamos la creencia como un elemento filosófico necesario para que el científico conciba sus ideas. Ese aspecto matemático del teorema de Tales, esa cuarta proporcional, ¿habría sido posible sin el esfuerzo de pensar de alguien? Sin el esfuerzo de pensar de una persona o de un grupo de personas para observar esa proporcionalidad y ver que no importa la distancia entre líneas paralelas ni el ángulo de las otras líneas que las crucen. La proporcionalidad se cumple siempre. Luego, para eso hace falta observar, pensar, es decir, resumámoslo en una palabra: atención. Ya hemos visto un poco lo costoso que es la vida. O sea, que hay que tener unas temperaturas elevadísimas para que se forme una partícula, luego el átomo y tal. Continuando en el tiempo, haciendo lo que has dicho de conciencia, de consciente, subconsciente y consciente, o sea, ese ciclo supongo que será también muy largo, pero llegará un momento en que a base de actos conscientes se irán al subconsciente y las personas, el hombre tal como lo conocemos, la conciencia, la evolución de la conciencia y no de la vida que ya la hemos entendido, tiene que ser distinta. Una persona que ha llegado a hacer todos los actos, pasarlos al subconsciente, esa persona se puede acercar a lo que, no de hoy para mañana, me elevo y ya estoy con Dios, no digo eso. Se puede acercar a lo que podemos entender como superhombre, como el hombre del futuro, como el hombre que ya, porque igual que los animalitos pequeñitos tenían que acordarse de respirar porque si no se morían, hasta que se ha incorporado a su subconsciente y ya respiramos gracias a elementos del reino animal sin ninguna dificultad. Cuando llega un momento en que hacer el bien sea ya algo que no nosotros lo tengamos que plantear, tengamos que decidir, no tengamos posibilidad de hacer el mal, porque lo hayamos pasado ya a nuestro subconsciente. Será un momento, si estamos atentos, si vemos que incluso nos beneficia hasta físicamente, pues a la puerta iremos haciendo bien, iremos dejando de pecar, de criticar y tal. Eso podrá llevar psicológicamente a otro tipo de función, ¿no? Seguro que sí, que eso debe de llevar a otro tipo de sociedad y a otro tipo de ser humano. Porque si fuera verdad que el 95% de lo que hacemos en general y por término medio es inconsciente, nuestras sociedades son enormemente inconscientes. Por ser enormemente inconscientes, somos fácilmente manejables. Y nuestra opinión, le llamamos nuestra opinión, cuando en realidad no es nuestra opinión.
es la opinión que se deriva de los periódicos, de los telediarios o de los comentarios que acostumbramos a tener. Cuando una persona tiene una idea, y los estudiosos de la teoría de la mente han llegado a establecer que esa idea, ojo, peligro, puede que tengas que dedicar el resto de tu vida a convertirla en un hecho. Peligro aún mayor, puede que lo que te quede de vida no sea suficiente para convertirla en hecho. Por lo tanto, las ideas convertibles en hechos en tiempo corto o en tiempo muy largo, todas son necesarias, porque el legado de lo que no está hecho lo recogerá otro. De ahí que el tener ideas sea la primera de las fases o acciones de pensar. Si la idea es hacer el bien y te repites justamente hacer el bien y de manera repetitiva porque te das cuenta de que no lo has hecho bien, acabará un momento en que serás incapaz de hacer el mal. Habrás eliminado de ti cualquier idea que se convierta en hecho y se corresponda con hacer el mal. Si has conseguido que tu cerebro funcione exclusivamente con ideas de hacer el bien, te conviertes en una persona incapaz de hacer el mal. No puedes tener una idea de maldad, porque solo puedes tener ideas de bondad. Pero eso es un proceso. Nadie nacemos hecho un demonio ni hecho un ángel, sino que nos convertimos en demonios o en ángeles dependiendo de las ideas y de los hechos que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Luego este ciclo de ideas y hechos hasta que morimos tiene una semblanza tal y tan exacta respecto de las ideas de la bondad o de la maldad con el ciclo estelar, que los materiales que se gestan en los distintos estadios de un ciclo de la vida de una estrella tienen algo que ver con las ideas de una persona que está desarrollando a lo largo de su vida y están más en sus tejidos internos y menos en los externos, o al contrario. ¿Por qué hay una similitud en la estructura de materiales construidos por un organismo humano en determinada fase comparados con los materiales que se está gestando en una supernova o en un ciclo estelar que empieza el ciclo de emisión al espacio de distintos minerales, tanto si tienen un centenar de protones como si tienen 11? Como hay una semblanza entre el origen y la muerte de una estrella respecto de las energías electromagnéticas, colores y minerales que expande al espacio, y lo mismo existente como energía electromagnética en nuestros cerebros y como minerales en nuestros tejidos de nuestra carne. Como hay una semblanza, la ciencia le ha dicho a la psicología: oye, ¿te interesa esto? Y la psicología dice: puñetas, ¿y eso cómo puede ser? Mira, te lo demuestro. Caray, pues me interesa mucho el ciclo estelar. A ver, tú, neurofisiólogo, empieza de la disección de cadáveres, de órganos, de tejidos, de los análisis de tal. Vamos a comprobar todos los estudios y vamos, porque esta analogía no la podemos perder. ¿Esto qué implica? Que vamos a llegar a nuevos campos científicos. Y esos campos científicos nuevos necesariamente van a crear nuevas ideas inimaginables hoy, pero seguro que van a cambiar nuestras sociedades, seguro. Y depende del empleo, no depende solo del empleo de estas nuevas ideas, sino del tiempo que perduren la intencionalidad del descubrimiento de estas ideas propiciada por los aparatos militares
de los estados más poderosos y pudientes económicamente, que son los que están sufragando la mayoría de estas investigaciones. ¿Para qué? Para incorporarlas como arma, para incorporarlas como control de la humanidad, continuar ejerciendo control. Y esto no lo digo yo, no me lo invento yo, está escrito y muchos de vosotros quizá lo hayáis leído en estudios sociológicos de nuestras sociedades en el futuro. Hoy en día podemos augurar bien poco respecto de nuestra sociedad dentro de 100 años. Podemos vaticinar bien poco, porque lo que imaginemos hoy tiene que ser en base a nuestra tecnología y mentalidad lanzada 100 años. ¿Cómo podemos vaticinar con exactitud algo así cuando hace 30 o 25 años atrás era impensable la tecnología que existe hoy en día? Y esa tecnología nos permite comunicarnos con tal rapidez que un mensaje por WhatsApp desde España inmediatamente está recibido en cualquier país de Sudamérica, Australia o cualquier parte del mundo. Esto antes había que transportarlo con carros y con mulas. No había manera. Eso era impensable para las gentes de hace 100 años atrás. Luego, ¿cómo iba a imaginar una persona de hace 100 años que la tecnología sería la que es hoy? Totalmente inimaginable. Sin embargo, sí que podría imaginar cómo somos, porque nosotros no hemos cambiado tanto. Si aún estamos repitiéndonos una y otra vez, señores, un poco de atención, oye, como decía Jung, que convierte tu inconsciente en consciente y en la práctica te convertirás en un ser más consciente. La psicología te está aconsejando, oye, sé mejor persona, mira, oye, haz, practica. Y aún ni hacemos ni practicamos, quiere decir que nuestra tecnología, gracias a los intereses de ciertos trusts económicos, está progresando más que en la psicología humana. Por ese motivo, la psicología humana se está interesando en cómo podríamos progresar mejor y en menor tiempo. Y por ese motivo, les interesa el estudio de la astrofísica o de cualquier otro aspecto de la ciencia. Por eso interesa el aspecto científico. Y la ciencia es algo no solo bastante desconocido por la cultura común, sino en la mayoría de los casos despreciado. Y gran parte de la culpa la tienen los propios científicos. Porque cuando vas a una conferencia de un científico, rarísima es la...
rompieron los geysers. Gases que enrarecen la atmósfera y que están provocando un aumento del efecto invernadero. Pero ¿por qué emanan ahora con mayor cantidad que antes metano y radón, entre otros gases? Desde el Sol hacia la Tierra, que hace que esos gases reboten desde donde están. Y donde están es precisamente ese núcleo fluido de nuestro planeta en contacto con lo que se llama